Hola, hoy vamos a hablar de la práctica número 4, determinación de fluoruros mediante potenciometría directa con electrodos selectivos. El objetivo de la práctica es la determinación del contenido de fluoruros en un colutorio bucal utilizando un electrodo selectivo de fluoruros. Según la IUPAC, un electrodo selectivo es un sensor electroquímico, es decir, un dispositivo con especificidad hacia un determinado tipo de ion que utilizamos para obtener información termodinámica y medir la actividad del ion. La técnica analítica utilizada es la potenciometría corriente cero, por lo que un electrodo selectivo siempre se utiliza junto a un electrodo de referencia. La parte esencial del electrodo selectivo es la membrana, que idealmente es permeable únicamente al ion al que es selectivo y que contiene sitios fijos o móviles que interaccionan con los iones de la disolución. La membrana separa dos disoluciones, la disolución interna, que está dentro de la cámara del electrodo y que tiene una actividad fija del ion, y la disolución externa, que es la disolución test, en la cual está sumergido el electrodo y que contiene al ion cuya actividad queremos determinar. A lo largo de la membrana se establece un equilibrio de tal forma que el potencial electroquímico del ion en la disolución interna iguala al potencial electroquímico en la disolución externa. El potencial electroquímico tiene dos componentes, uno, la parte química caracterizada por el potencial químico y un término de energía potencial eléctrica, que es el que aparece en verde en la figura, en el cual Z sub I representa la carga del ion. En el caso del electrodo de fluoruros, esta carga es -1. Si expresamos el potencial químico en función de la actividad, observamos que se establece una diferencia de potencial eléctrico entre la disolución interna y externa, que es función de las respectivas actividades del ion en dichas disoluciones. Esta diferencia de potencial de membrana o potencial de Donnan no se puede medir directamente, por lo que necesitamos un par de electrodos para traducirla en una diferencia de potencial entre dos conductores metálicos. Por esta razón, un electrodo se introduce dentro de la cámara del electrodo selectivo, constituyendo lo que se conoce como el electrodo de referencia interno, y el segundo electrodo se introduce en la disolución test y es el electrodo de referencia externo. Lo que hacemos es medir la diferencia de potencial de Galvani entre los dos conductores metálicos como la suma de las diferencias de potencial que existen entre las diferentes fases de la celda cuyo esquema representamos en la figura, obteniendo finalmente una expresión tipo Nernstiano en la que el término E constante contiene el potencial del electrodo de referencia interno, de referencia externo, el potencial de uno líquida y la actividad del ion en la disolución interna. El elemento activo del electrodo de fluoruros es un monocristal de trifluoruro de lantano dopado con una pequeña cantidad de difluoruro de iodio. El dopante contribuye con menos iones fluoruros a la red cristalina que el anfitrión, por lo que el cristal presenta huecos que pueden moverse de forma análoga a cómo lo hacen los huecos de electrones en los semiconductores tipo P, como vemos en la figura, garantizando la conducción iónica de los iones fluoruros a través del cristal. En las dos superficies interna y externa de la membrana se produce el equilibrio que aparece en la figura, y a diferencia de lo que ocurre con los iones hidronio en el electrodo de vidrio, otro electrodo que utilizaremos en otra práctica, los iones fluoruros aquí sí que pueden moverse a través del monocristal de fluoruro de lantano. Un tema importante es el tema de las interferencias. Estas pueden encontrarse si trabajamos a medios ácidos, pH inferior a 3, puesto que y a medios alcalinos superiores a 8. A medios ácidos, el problema que tenemos es que los fluoruros serían capaces de captar iones hidronio, formando especies como el ácido fluorhídrico y pares iónicos que no serían detectados por el electrodo. A medios alcalinos se produce el ataque de la membrana por formación de hidróxido de lantano. Por estas razones, en la experimentación necesitamos siempre añadir a la disolución TES la disolución TISAP, que nos permite controlar el pH y ajustarle a un valor de 5. Esta disolución TISAP a la vez nos impone una elevada y reproducible fuerza iónica que nos permite asegurar la constancia del coeficiente de actividad.
Para la determinación de fluoruro en el colutorio vamos a utilizar dos metodologías, calibrado lineal y método de adiciones patrón. Empezaremos hablando del calibrado lineal. Para ello vais a preparar en matraces aforados de 50 mililitros diferentes disoluciones patrón de fluoruros como los que aparecen en la tabla, todas ellas conteniendo 25 mililitros de TISAP. Una vez preparadas las disoluciones, se transfieren a recipientes de plástico con objeto de evitar un posible ataque del material de vidrio. Una vez transferidas a los recipientes de plástico, procedemos a la determinación del potencial y determinamos el intervalo lineal. Por mínimos cuadrados lineales procedemos al ajuste y la obtención de los parámetros de la línea y una vez obtenidos ellos, preparamos la muestra de colutorio y bien por interpolación directa en la gráfica o interpolación analítica determinaremos el contenido en fluoruro de la muestra de colutorio. Con respecto al método de adiciones patrón, en recipientes de plástico prepararemos la muestra, 1 mililitro de muestra, 25 mililitros de TISAP y 25 mililitros de agua, y procedemos a adicionar un patrón de fluoruro, en nuestro caso va a ser de 0,5 partes por millón, y vamos haciendo adiciones de 20 microlitros. Preparamos un blanco que contiene agua, 1 mililitro de agua desionizada, 25 de TISAP y 25 mililitros de agua, y hacemos lo mismo, adiciones sucesivas de 20 microlitros. Tomamos las lecturas y en la tabla vemos que aparece otro tipo de respuesta R asterisco. Esta respuesta corresponde a la aplicación del método de Gram y que tiene esta expresión. Con esa respuesta lo que hacemos es representarla en función del volumen de patrón añadido y obtenemos gráficos como los que aparecen en la figura, para la muestra y para el blanco. Determinamos el volumen equivalente, bien gráficamente o a través de la relación entre la ordenada y la pendiente obtenidos en el caso de la muestra, y a partir del mismo podemos, mediante esta expresión, determinamos el contenido en colutorio de fluoruro en nuestra muestra. En esta imagen aparece la bibliografía que podéis consultar para obtener más información, tanto desde el punto teórico como práctico, de esta práctica.